tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023. Como siempre es un gusto acompañarle en este espacio de entrevistas sobre el proceso electoral. Y hoy continuamos con las conversaciones con los candidatos a alcalde de la ciudad de Guatemala. Esta noche nos acompaña Juan Carlos Eggenberger. Él es candidato a alcalde por el Partido de Avanzada Nacional PAN. Buenas noches, candidato. Bienvenido a Decisión Libre. Muchas gracias, Alejandra Otto. Muchas gracias por recibirme. Bienvenido. Bien. Para realizar esta entrevista me acompaña el periodista Otto Ángel y hay varios detalles que queremos aprovechar a compartir con nuestra audiencia. Así que Otto, buenas noches. Buenas noches, Alejandra, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Mencionarles que seguimos en esta semana la dedicamos a los candidatos a alcaldes, más de algunos se debe preguntar por qué Ricardo Quiñones no asistió. El alcalde de Ciudad de Guatemala le fue invitado, en algún momento confirmó su participación, pero luego declinó, argumentando que hoy a esta hora tenía una premiación con una central de abastos de Ciudad de Guatemala. El espacio estaba ahí, pero bueno, no está. Nuestra misión es contarle de todas las opciones que están aspirando a los distintos puestos políticos. La otra semana regresamos ya con los candidatos presidenciales, pero hoy el protagonista es don Juan Carlos Eggenberger de PAN. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Muchas gracias, Otto. Gracias a ustedes. Un gusto estar acá. Bien, vamos con la primera pregunta. Usted ha sido conocido, entre otras cosas, por ser el presidente de Fundabien por Correcto. Varios años y sin dejar de lado la obra importante que ha hecho para cientos de personas en el país a lo largo de los años, también se han hecho cuestionamientos sobre el manejo de recursos. ¿Qué le dice a las personas que han cuestionado o que dicen que su familia ha vivido a lo largo de los años de los recursos de Teletón, por ejemplo? Bueno, primero que nada, agradecerles por el espacio. Qué bueno que arrancamos con esa pregunta. Es una pregunta que pocas veces me hacen. Siempre está este elefante en medio de la sala y nadie lo menciona. Mire, mi familia es una familia de trabajo, es una familia. Yo soy tercera o cuarta generación de gente que ha estado involucrada durante muchísimos años en la empresa, en el emprendimiento. Mi abuela materna fue una de las primeras distribuidoras de llantas Goodyear acá en Guatemala. Fuimos, digamos, de las primeras familias que tuvimos centros de servicio. Hemos tenido muchas experiencias, digamos, en lo empresarial, pero entiendo que claramente la Teletón ha sido un proyecto muy visible, ha sido un proyecto muy mediático, y a todas aquellas personas que han puesto o que ponen hoy en duda en cuestionamiento, digamos, el manejo de los recursos, yo lo que les diría son varias cosas. La primera es que cuando empezó este proyecto en 1986, hay que recordar que en Guatemala no había infraestructura de rehabilitación en todo el país. Las personas con discapacidad más bien eran, vamos a decir, abandonadas por las mismas familias. Y entonces surge este grupo de personas con esta intención de servir, de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y a partir de ahí, y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo de muchísimas personas, instituciones, voluntarios, donantes, hoy con mucho orgullo podemos decir que tenemos en Guatemala el mejor sistema de rehabilitación de toda Centroamérica. Pero más allá de la obra que ha hecho Teletón, como hemos mencionado, pues hablemos del manejo de recursos, sí, porque al final usted es candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala y usted tendrá que administrar recursos también. Claro, por supuesto. Quería, digamos, hacer énfasis en la obra, porque la obra es, vamos a decir, una de las primeras muestras de la ejecución de los recursos de la Fundación. La Fundación ha recaudado a lo largo de 35 años aproximadamente 300 millones de quetzales, más o menos, pero ha convertido en servicios, en prestación de servicios, ha triplicado esto casi en prestación de servicios. Casi hemos dado el equivalente de 1.000 millones de quetzales en rehabilitación sin contar la infraestructura. Pero además de eso quiero contarle, Alejandra, que desde el día 1 la Fundación fue auditada por la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas, a partir de una ley de hace muchos años de las colectas públicas, ha estado siempre presente en el conteo, en la certificación del manejo de los recursos. Pero además de eso, quiero contarle que desde el año 1 también la Fundación ha sido auditada por firmas de auditoría internacionales como KPMG, bueno, distintas firmas de auditoría internacional,
Además de eso, hay una auditoría que es muy importante, que es la auditoría social, que es la auditoría de las personas que han recibido los beneficios, porque muchas veces el que critica y muchas veces el que señala, pues probablemente ni siquiera ha puesto un pie en un centro de rehabilitación, no conoce qué es lo que se ha hecho. Entonces, decirle que desde el día 1 la Fundación y desde el momento en el que yo tuve la oportunidad también de hacerme cargo de la Fundación, de dirigir la Fundación junto a un grupo de personas, siempre hemos tenido y siempre tuvimos una política de puertas abiertas, que la gente conociera, los estados financieros han estado auditados, están colgados de la página web de la Fundación, y al final le digo, pues hemos pasado por 36 años, distintas administraciones de la Contraloría, distintas administraciones de... ¿Qué experiencia le da eso para ser alcalde? Bueno, mucha experiencia. Fíjese que le diría dos cosas principales. Número uno, he tenido la oportunidad de darme cuenta que las cosas que parecieran que no se pueden cambiar, sí se pueden cambiar. Que aquellas situaciones que parecen determinantes o finales son situaciones que a través del trabajo, del esfuerzo, pueden convertirse en situaciones de inspiración, en situaciones, digamos, de avance. He tenido la oportunidad de ver de cerca lo que el trabajo, lo que el esfuerzo, Juan Carlos, ¿y qué hay que cambiar en la MUNI? ¿Qué es lo que vislumbra de inicio si ganase el voto de los guatemaltecos de Ciudad de Guatemala, que debería transformarse bajo esta lógica? Bueno, varias cosas, Otto. Yo te diría que la ciudad de Guatemala es una ciudad que está sobrediagnosticada. Todos conocemos cuáles son los problemas, el problema del tráfico, el problema del agua, el problema de falta de infraestructura, el problema de seguridad, pero yo quisiera enfocarme puntualmente en un problema que para mí es un problema muy importante, porque si nosotros seguimos atendiendo los problemas con la misma mentalidad con la que construimos esos problemas, no vamos a lograr salir de esos problemas. Y para mí un cambio importante que tiene que sufrir la municipalidad es el acercamiento con el vecino. Hoy la Municipalidad de Guatemala es una institución, y no de hoy, de hace muchos años, que se ha aislado intencionalmente y se ha alejado de las necesidades reales de los vecinos. Hoy en la tarde estuve en la zona 3 y le preguntaba a la gente, mire, ¿cuándo fue la última vez que vino por acá el alcalde o que vino por acá la municipalidad? Y consistentemente la respuesta ha sido, en Buen Chapín, por aquí no se ha aparecido. Entonces, digamos, yo creo que la municipalidad tiene que ser una institución humana, una institución que esté sumamente enfocada al servicio de la población. Entonces, como un ente técnico, como un ente claramente político, pero como un ente que lo que tiene como objetivo o debiese tener como objetivo central es la mejora de vida, de la calidad de vida de los vecinos de la ciudad, yo creo que una de las cosas que nosotros y que yo puedo imprimirle a la Municipalidad de Guatemala es precisamente esa sensibilidad humana. Pero eso en servicios, ¿en qué se traduce? En muchas cosas. Te comento, Otto, te comento. Por supuesto que sí. Vamos a ver. Nosotros podemos hablar de estos 4 o 5 ejes de trabajo que tenemos. Tenemos un eje que se llama el eje de movilidad, que ahí hablamos de tráfico, hablamos de transporte público, hablamos de otros mecanismos de movilidad. Tenemos el eje de seguridad ciudadana, tenemos el eje de servicios e infraestructura, tenemos el eje de gobierno abierto, de gobierno municipal abierto, de transparencia, pero tenemos un eje que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el eje comunitario. Y tú decías, ¿en qué se traduce, digamos, en servicios esto? La Municipalidad de Guatemala, por definición, es el ente público más cercano a la gente, ¿sí? O sea, la municipalidad de todos los municipios de este país es el ente público que está más cerca o que debiese estar más cerca de la gente. ¿Qué te parece que hoy, por ejemplo, cuando le pregunto a la gente, mire, ¿cuál es su problema más grande? Yo dije, me van a decir agua, me van a decir transporte, y por supuesto, la gente lo menciona, pero la gente dice trabajo, yo quiero trabajo. Nosotros en el eje comunitario hemos pensado en replicar un modelo que está funcionando ya hoy en El Salvador, que son los centros urbanos de bienestar y oportunidades, los cubos. ¿Qué queremos hacer en los cubos? Queremos llevar capacitación técnica para los vecinos
queremos llevar capacitación técnica para los niños, capacitación, digamos, en computación, queremos llevar capacitación o vamos a decir acompañamiento extracurricular para los niños en arte, en deporte. Queremos, por ejemplo, que estos centros urbanos de bienestar y oportunidades tengan clínica médica. Queremos que estos centros urbanos de bienestar y oportunidades estén cerca de las zonas en donde las personas en efecto tienen problemas hoy. ¿Sería esa una de las prioridades de su gestión? Para mí sí. ¿Y para cuánto mí cuesta? Sí. ¿Perdón? ¿Y cuánto cuesta? Depende, Otto, depende del tamaño del cubo y depende de la zona. Y en efecto, digamos, depende de la forma en la que nosotros financiemos el cubo, pero vamos a decir... Un cubo en la zona 7. Un cubo en la zona 7 puede salir entre construcción y operación, vamos a decir 20 millones de quetzales al año. Eso es lo que nos podría costar un cubo, pero digamos, el hecho de que esto cueste 20 millones de quetzales, pero que la gente sienta a su autoridad cerca, que sienta que la municipalidad de Guatemala se está preocupando, porque hoy pareciera ser como que si... digamos, los problemas están enfocados a temas técnicos. Es que la municipalidad nos tiene que dar agua, es que la municipalidad nos tiene que dar transporte. Y lo cual es cierto. Por supuesto. Hay varias zonas que no tienen agua, pero por supuesto al que día de hoy. Claro, muchísimas. Pero es que ahí es a donde voy. Es que eso es lo mínimo que debería hacer una municipalidad. ¿Cómo califica la actual gestión municipal? ¿Qué es lo que usted cambiaría? Con todo el respeto, muy mala. Con todo el respeto, muy mala. Hace unos minutos escuchábamos, por ejemplo, a Otto mencionar que el alcalde no da la cara, y es la realidad. Yo he estado ya en unos cuantos foros y el alcalde no se ha aparecido por ahí, y eso, digamos, habla muy mal de un servidor público. Pero más allá, digamos, de la calificación del alcalde como tal, la calificación de la administración municipal ha sido muy mala. Alejandra, hoy, como usted bien lo menciona, hay zonas de la ciudad de Guatemala que no tienen agua. E imagínense ustedes lo que es vivir sin agua, es que eso debe ser una cosa terrible. Yo no puedo decir, yo lo he vivido, porque gracias a Dios no lo he vivido, pero digamos que estemos tan campantes en la municipalidad que tengamos una inversión o que tenga un gasto, vamos a decir, del 90% de sus ingresos, y que esté tan campante cuando hay muchísimas zonas que no tienen agua, muchísima gente que se está gastando 30-40% de su presupuesto mensual en movilidad privada. ¿Cómo hago para salir de mi colonia? ¿Cómo podemos calificar la administración municipal? Pues obviamente como muy mala. Y precisamente para ir al punto con los temas que tienen que ver con la gestión municipal, en este momento vamos a pasar a un segmento en el que le vamos a presentar una serie de palabras clave, claro, para que usted nos diga qué soluciones plantea en cada uno de ese tema. Así que vamos a empezar con la primera palabra en este momento. Vamos ahora a otra. Hablemos de tráfico. Tráfico. Miren, el tráfico es una consecuencia. El tráfico no es la raíz del problema. La raíz del problema es la falta de transporte público en la ciudad. ¿Cuál es la solución que usted propone? La solución es muy sencilla. Traer más transporte público a través de nuevas líneas de transporte, traer de regreso buses. Yo no sé si ustedes sabían, creo que sí, porque pues digamos esto es algo que lo he escuchado de casi todos los candidatos, que es muy obvio. Antes de la pandemia habían 2,000 buses en la calle, hoy hay 400 o 600. O sea, tenemos que traer más transporte público. El problema del tráfico se soluciona en el corto plazo mejorando el sistema de transporte público. ¿Y cómo mejorar el sistema de transporte público? Les repito, buses de líneas cortas, los que salen de las colonias hacia los sistemas, digamos, más amplios, más grandes de transporte. Traer nuevas rutas, regresar, digamos, como mínimo a la cantidad de buses que teníamos, y una vez tengamos solucionado eso, podemos empezar a pensar en soluciones de mediano y largo plazo. Vamos ahora con el agua. ¿Qué propone para el agua? También es muy sencillo, Esta es una ciudad que tiene agua, y el que diga que no hay agua, no está diciendo la verdad. Aquí hay agua. Y le pongo un ejemplo. ¿En cuánto tiempo le garantizaría agua a las zonas que no tienen en este momento? Desde que lleguemos van a tener agua, y le voy a explicar cómo. ¿Y por qué le digo que hay agua acá en la ciudad? La Municipalidad de Guatemala tiene aproximadamente 70, 80 pozos. La iniciativa privada tiene 300 pozos.
Esos 300 pozos de la iniciativa privada seguramente tienen agua, porque además la Municipalidad de Guatemala, a través del fideicomiso, se ha encargado de invertir o de comprar agua a granel, le llaman ellos, 5 o 6 millones de quetzales mensuales de agua. Entonces, agua hay. ¿Cuál es el problema? El problema es que se ha convertido en un negocio. El problema del agua se ha convertido en un negocio. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, la municipalidad tiene que tener más pozos, tiene que tener más fuentes, digamos, de agua, de donde poder captarla para poder distribuirla. Número 2, tiene que mejorar el sistema de distribución. El sistema de distribución de agua, cuando fue construido para 20 o 25 años. Llevamos 50 años y no se le ha dado mantenimiento. ¿Y por qué no se le ha dado mantenimiento? Porque eso no genera votos. Tenemos que hablar de basura. Basura. El problema de la basura es un problema muy, muy importante. Tenemos un basurero que se ha convertido, digamos, en un problema y que está obsoleto para el nivel de crecimiento que ha tenido la ciudad de Guatemala. De forma inmediata, lo que hay que hacer es que tenemos que empezar a educar al ciudadano, al vecino, para que el vecino nos ayude con la selección de la basura. Pero es un proceso largo. Vamos a decir que sí, no sé, Otto, yo creo que la gente, yo creo en el guatemalteco. El guatemalteco es gente que está dispuesta a mejorar, digamos, a esforzarse y a poner de su parte para mejorar las cosas. Yo estoy seguro que si yo, digamos, en las oportunidades que he tenido de hablar con la gente no tiene problema en pagar agua. Tiene problema en pagar agua cuando no le llega agua o tienen problema en pagar agua cuando les cobran exceso. Yo creo que a la gente la podemos educar, yo creo que a la gente podemos trabajar con ella para mejorar el tema de la calificación o clasificación de la basura. Pasemos ahora a transporte urbano. Usted ya dijo que es la solución que propone para disminuir el tráfico, pero ¿de cuántas unidades se está hablando y en cuánto tiempo? Tenemos que traer 1000 unidades como mínimo, y traer 1000 unidades como mínimo nos va a tomar los primeros 2 años de gobierno municipal. ¿Cuánto dinero es eso? Depende, Otto, nuevamente, porque, por ejemplo, hemos hablado y hemos considerado la posibilidad de la concesión del transporte público. Se puede concesionar. Pero, o sea, funcionamos con el modelo de concesión con todos los buses rojos y todo eso, y al final hubo una distorsión del mercado con los subsidios. Pero ¿por qué? Porque la concesión era cerrada. Porque no era una concesión abierta, no era, digamos, una oferta en donde muchas empresas podían llegar y optar al negocio, al contrato. Lo hicieron con 2 empresas y eso básicamente lo que era una especie de monopolio del transporte. Por eso te digo, ¿cuánto va a invertir la municipalidad? Depende. Si la municipalidad tiene que traer los buses, si la municipalidad los va a concesionar, y estoy hablando de concesión y no de alianza público-privada. Las alianzas público-privadas, lamentablemente la ley entramparía esto 4, 5, 6 años, no nos permitiría, digamos, actuar de manera ágil, pero yo he tenido ya la oportunidad inclusive de hablar con gente de la iniciativa privada que está ansiosa de entrar en este negocio, de entrar en este mercado. Creo que a través de la concesión podemos buscar no solamente la solución al transporte urbano, sino otro tipo de transporte. Por ejemplo, el tema del metro. Hay gente que dice que es subterráneo, otros dicen que es aéreo, otros dicen que es un tren de no sé qué. Yo personalmente creo que tiene que ser, por lo menos la primera línea, tiene que ser subterránea. ¿Y por qué lo digo? Porque ya hay estudios de esto, porque ya hay un anteproyecto de la primera línea del metro de la ciudad de Guatemala, que va desde Misco hasta la zona 15, y esto es un proyecto que la iniciativa privada lo podría agarrar, por supuesto que sí. ¿Bajo el modelo de concesión? Bajo el modelo de concesión. ¿Metro no por alianza público-privada? No, bajo el metro, bajo el modelo de concesión. Hablemos de corrupción. ¿Cómo va a garantizar la transparencia en su gestión municipal? Gobierno absolutamente abierto. Yo me voy a comprometer con varias cosas. La primera es que todas las sesiones del Consejo Municipal van a ser abiertas para la prensa, para que la gente llegue, para que la gente pueda escuchar el debate, la discusión. Hoy tenemos la ventaja de que tenemos, digamos, todos una cámara, todos tenemos un aparato de estos y podemos ser, vamos a decir, periodistas por un día. Por el otro lado, queremos hacer una auditoría muy profunda de los últimos 20 años como mínimo de la municipalidad. La municipalidad hay que irle a levantar las alfombras para saber cómo funcionan el fideicomiso,
cómo funciona y el vecino tiene... ¿Qué haría usted con los fideicomisos? Yo probablemente lo cancelaría. Al levantar las alfombras, ¿qué prevés que vas a encontrar? ¿Cucarachas, ratas, polvo o va a estar limpio el piso? Yo creo que se van a encontrar un poco de todo, cucarachas, polvo, probablemente algunas áreas que van a estar muy limpias. Hay cosas, Otto, que son muy evidentes. O sea, yo no quiero, digamos, señalar a A, B o a C persona, A o B, C empresa, pero hay cosas, digamos, que como mínimo deben de revisarse. Por ejemplo, el famoso fontanero de 450.000 quetzales mensuales o digamos esta compra de agua a granel que es para 1, 2, 3 empresas, se gastan 5 o 6 millones de quetzales al mes. Son cosas que hay que revisar. Entonces, Juan Carlos, ¿sí? Cuando uno habla de la Municipalidad de Guatemala, necesariamente tiene que hablar de un nombre y un apellido, Álvaro Arzú. De una forma o de otra gobernó la ciudad por casi 30 años. ¿Qué valoración haces de la figura de Arzú? Porque esto pareciera incluso un plebiscito no sobre Ricardo Quiñones, sí, sino no, sobre la gestión de Arzú. Sí, bueno, primero que nada, Ricardo Quiñones no es Álvaro Arzú. Dejemos eso claro. Creo que Álvaro Arzú, sin duda alguna, ha sido el mejor político que ha tenido este país en los últimos 30, 40 años. Y cuando digo el mejor político, a algunos les gustará más o menos su estilo, su forma de hacer política, pero hablo específicamente o hablo puntualmente de la capacidad que él tuvo de trascender en el tiempo. O sea, alguien que esté en política y que tuvo la capacidad de permanecer vigente por tanto tiempo, es porque algo hizo bien, definitivamente algo hizo bien. Y yo, pues hoy a mis 50 años, recuerdo la ciudad de Guatemala antes de que entrara el alcalde Arzú y sin duda alguna hizo muchas cosas buenas. Sin embargo, creo que hay algo que es muy importante y que le pasa a todas las instituciones. Yo les mencionaba hace un rato que tuve la oportunidad de dirigir Juan una Carlos, institución. tenemos 30 segundos para terminar y creo que es momento para que hagas una invitación muy corta a la gente que te ve, porque tenemos que ya. Pero 5 acciones. la ¿Cuáles son las entrevista? primeras 5 acciones que usted tomaría de llegar a ser alcalde de la ciudad de Guatemala? La primera acción es trabajar e ir a hablar con el personal. La Municipalidad de Guatemala hoy está sufriendo, digamos, de un clima organizacional terrible. Vemos ahí al alcalde obligando a la gente a salir con miedo de que si queda otro alcalde nos van a despedir, qué sé yo. Lo primero es ir a trabajar. ¿Cuáles serían las otras 4? Luego, el tema del transporte. Tenemos que empezar muy rápido con el tema del transporte y luego con el tema del agua, el mantenimiento y la reparación de la infraestructura de distribución. 3. La cuarta, los cubos. Y la quinta, tenemos que empezar a trabajar la parte de seguridad preventiva, que es una cosa muy importante. Esas serían sus prioridades. Esas serían mis prioridades, claro que sí. Del Muchas Partido gracias. de Avanzada Nacional, aspirante a la Municipalidad de Guatemala. Gracias por estar con No, nosotros. muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a los televidentes. Bien, gracias. Buenas noches. Vamos a la pausa y ya volvemos. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Y en este momento le damos la bienvenida a otro candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala. Se trata de Sebastián Arzú, del partido Podemos. Buenas noches, candidato. Bienvenido a Decisión Libre. Bien, y me acompaña el periodista Otto Ángel para realizar esta entrevista. Otto, continuamos. Continuemos, Sebastián. Gracias por estar acá. A ver, ¿qué diferencia hay entre la propuesta de Sebastián Arzú y la de Roberto Arzú? Porque pareciera que una palanca a la otra candidatura y además preguntar, aprovechando, lo veníamos hablando con Juan Carlos Ebenberger, pareciera que la elección de Ciudad de Guatemala termina siendo un plebiscito sobre los 30, 35 años de gestión de lo que una vez fue el Plan de Avanzada Nacional, luego el Partido de Avanzada Nacional, luego el Partido Unionista y bueno, ahora hay 3 o 4 partidos que vienen de ahí. Entonces, ¿qué diferencias podemos entender en ese sentido? Bueno, tal vez en el tema de las propuestas de Roberto Arzú, nuestro presidenciable, hemos visto que el sistema corrupto y cooptado de político en Guatemala, pues se quiere proteger, no quiere dejar que las personas que le están llegando al corazón a la gente con sus propuestas y con carácter
las quieren descalificar. Entonces nosotros asumimos el compromiso de ciertas propuestas en la municipalidad, le encontramos el camino legal en algunas propuestas y estamos asumiendo ese compromiso, como el tema de la salud, por ejemplo, los medicamentos a mitad de precio, el tema de seguridad es algo muy álgido ahorita en todo el país realmente, y entonces vemos la necesidad de que un joven líder, candidato a alcalde, pues asuma esos compromisos, ya que en la presidencia nos están dejando... Sí, Sebastián, ¿la MUNI va a ser la plataforma política para Roberto Arzú en 2027? No, para nada. No, yo creo que él está firme en su convicción y de hacer grande a Guatemala, el país. Y bueno, nosotros, pues, después de ver la experiencia de Álvaro Arzú, que en el 82 él gana su primera alcaldía, teniendo 29 años, curiosamente, igual que yo, pues me vi en la necesidad de dar ese paso al frente. Dar ese paso al frente porque es importante que los jóvenes nos involucremos. Hoy los problemas que habían hace 20 años ya no son los mismos. Pero siendo usted nieto de Álvaro Arzú, ¿sería una continuidad de gestión o realmente un cambio? No, mire, yo lo hablaba el otro día en una entrevista y yo estoy muy orgulloso del legado de Álvaro Arzú. De hecho, creo, como lo dijo Juan Carlos, es el mejor político que ha tenido Guatemala sin alguna duda en los últimos 40 años. Pero ha habido señalamientos de falta de transparencia, por ejemplo. ¿Qué cambio ofrecería usted en la municipalidad? Yo lo que quiero es realmente hacer mi propio legado. Yo estoy orgullosísimo del legado de Álvaro Arzú, pero yo soy Sebastián Arzú. Y yo quiero hacer mi propio legado porque entiendo que los problemas ya no son los mismos y aparte yo tengo esas energías de joven, ese entusiasmo, esas nuevas ideas para atacar esos problemas que tal vez en los últimos años de gestión de Álvaro Arzú no se atacaron. Mire, Álvaro Arzú no era perfecto, pero por alguna razón lo escogieron 5 veces alcalde y una de presidente, seguidas. Y si pudiera explicarnos en un concepto o más bien en algo material, ¿dónde estaría el legado de Sebastián Arzú? ¿Qué sería fuera de lo etéreo, de liderazgo, acercamiento? ¿Qué tendría que ser? Pues, ¿Qué se podría tocar dentro de 4 años? Mire, yo creo que un tema que no se resolvió, tal vez, que se empezó a solucionar, por ejemplo, el tema del agua, el tema de la basura, los desechos sólidos. Hoy vemos el vertedero de la zona 3 que recibe más de 3.500 toneladas de basuras diarias. Son más de 1 millón de toneladas de basuras al año. Que el único plan que vemos que tiene Ricardo Quiñones es extender 15 años más el vertedero y eso realmente llora sangre. Estamos contaminando el río Motagua, los lixiviados contaminan el manto acuífero, el metano contamina el aire y la salud de los que trabajan en el vertedero. Y bueno, nosotros vemos la necesidad de atacar ese problema y convertirlo en una oportunidad, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo calificaría usted la gestión del actual alcalde y en qué momento se rompió la línea que habría dejado su abuelo, que usted destaca? Pues fíjese que no sé en qué momento se rompió la línea, me imagino que desde el día que él murió. Tristemente vemos que Ricardo Quiñones asume la alcaldía cuando mi abuelo muere y realmente lo que hemos visto en estos 6 años ha sido un completo desastre. Desde el transporte, desde el abastecimiento de agua, los desechos sólidos, el tema de la seguridad, ni hablemos. Realmente la califico muy mala, muy mala. ¿Cómo atajar el tema de seguridad? Porque han habido ahí un par de propuestas, alguna que llamó mucho la atención en TikTok de usted sacando... Sí, mire, ese TikTok lo hicimos para generar esa conciencia. Hoy el 20% de los guatemaltecos los extorsionan. Hoy un guatemalteco tiene ya preparado un rubro dentro de sus números para abrir su empresa para pagar la extorsión. Ya se normalizó. ¿Cómo atiende el tema el alcalde? Buenísimo. El alcalde Arzú. Mire, nosotros queremos tomar control de la PNC en el municipio de Guatemala. Así como se hizo en el tránsito, mi abuelo lo hizo en el tránsito, ahora yo lo voy a hacer con la seguridad ciudadana. Encontramos el camino legal, sí se puede, y los únicos que dicen que no se puede son los que son cómplices de ese crimen organizado o los que están muy cómodos, los que no les afecta. Pero realmente hoy le aplican la muerte diaria
a personas inocentes, gente trabajadora que quiere salir adelante y que se levanta todos los días para darle de comer a su familia, y vienen unos canallas y los despojan de ese esfuerzo en segundos, si no es que los asesinan. ¿Y cómo operativamente, aparte de firmar el convenio con el Ministerio de Gobernación, cómo operativamente se toma ese control? ¿A quién designa? ¿Cuáles son las unidades que se van a funcionar? Hablemos del operativo. Bueno, realmente se monta un centro de monitoreo que incluya todas las unidades de respuestas y emergencias para tener las fuerzas de seguridad a la disposición inmediata. Un programa de seguridad preventiva. Nosotros no vamos a reaccionar contra el crimen, vamos a prevenirlo. Y es decir, tenemos que dignificar al policía para hacer eso, con armamento, con tecnología, con comunicación, con transporte, hasta con mejor sueldo. Porque hoy vemos la diferencia entre un PMT y un PNC. ¿Y eso cuánto cuesta, Sebastián? Pues realmente se firma el convenio con un análisis de presupuesto que se tiene que hacer cuando se hace la solicitud, y realmente eso es en base a ese análisis, pero realmente lo que hemos visto es que la necesidad de tomar el control de la seguridad ciudadana es importantísimo. Vamos a pasar en este momento a un segmento para conocer qué acciones tomaría en diferentes temas importantes que tienen que ver con la gestión municipal. Vamos a empezar con la primera palabra en este momento, Otto. Hablemos de tráfico. Tráfico. Pues nosotros tenemos que consumar el anillo periférico. ¿Y eso cómo lo hacemos? Añadiéndole ejes norte, sur, este, oeste. Hoy vemos que la mayoría de los ejes que hay del transporte urbano están en el área, ¿cómo se dice?, viniendo de Misco, por ejemplo. Hay mucha línea, pero todo el otro lado de la ciudad está completamente abandonada, no hay transporte. Entonces nosotros primero tenemos que consumar ese anillo periférico y después añadirle los ejes de transporte urbano al resto de la ciudad, ¿verdad? ¿Qué haría en el tema del agua? En el tema del agua, un circuito cerrado con sus tanques comunitarios para abastecer 24/7 a todas las colonias y barrios populares de esta ciudad. Luego tenemos que realimentar el manto acuífero que hoy baja 3 metros al año, conduciendo aguas de lluvia a los pozos secos. Y por último, el tema del alcantarillado, que realmente, por ejemplo, es un tema que vi que mi abuelo no logró solucionar, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que enfrentar, y yo sí tengo las energías como joven para enfrentarlo. Hablemos del manejo de la basura. Buenísimo. El manejo de la basura, pues ya les comentaba, 3.500 toneladas de basuras diarias. Una empresa privada canadiense ofreció su apoyo a nosotros abiertamente, se llama Canadian Ecology, y ellos ofrecen una planta cerrada. Ofrecerle el 10% a la municipalidad, aprovechando la autonomía, y cómo a ellos no les va a interesar una planta cerrada que aproveche el 100% de la basura, la convierta en energía renovable y con 0 residuos. Aprovechando la autonomía de la municipalidad, podemos exportar esa energía y generar nuevos recursos para la municipalidad. Yo no he escuchado a un solo candidato hablar de generar nuevos recursos. Hablan de que la municipalidad tiene 3.000 millones de quetzales de presupuesto y que es suficiente y que no sé qué, pero bueno, o sea, realmente, aparte de la corrupción, tenemos que ver cómo generamos más recursos para poder hacer más obras. ¿Qué haría en el tema del transporte urbano? Regresar a la visión original del Transmetro. Eso es, por ejemplo, uno de los errores garrafales que yo le vi a Ricardo Quiñones. Él desvió la visión original del Transmetro, que el Transmetro es un BRT, Bus Rapid Transit. ¿Y eso qué significa? Un bus que va en vía exclusiva, y donde no puede ir esa vía exclusiva, rutas alimentadoras. Pero realmente lo que hemos visto hoy es que el Transmetro está en vías mixtas y lo hace completamente ineficiente, ¿verdad? Hablemos de corrupción. Corrupción, buenísimo. Hoy calculamos que mínimo, son 300 millones de quetzales los que se malgastan en malversación, en sobrevalorización, en corrupción en la municipalidad. ¿Desde cuándo? No, desde Ricardo Quiñones. ¿Y qué pasó durante las anteriores administraciones? Lo que nosotros queremos hacer es una auditoría externa, contratar a esa auditoría externa. Pero esta corrupción no viene desde antes. Pues, ¿Usted se refiere solamente a la administración de Ricardo Quiñones? ¿Usted se refiere a mi abuelo Álvaro Arzú? Sí. ¿Qué le diría usted a las personas, por ejemplo, que dicen que la familia Arzú ha vivido de la política? Mire, yo en 40 años no vi que le comprobaran un acto de corrupción a Álvaro Arzú. Es más, lo seguían eligiendo. Entonces,
Pero ¿cómo Realmente. va a garantizar usted transparencia? Por eso, Porque era eso es lo que le estoy difícil tener diciendo, una acceso auditoría a, externa por ejemplo, que los audite fideicomisos y ese tipo de paralelamente a la cosas. Contraloría General y a la Contraloría de la Municipalidad. El dinero que no se roba alcanza. Y mínimo con esos 300 millones de quetzales al año que se roban hoy, bueno, hoy lo hemos visto con el tema del fontanero, con el tema de que, pues ahí se volvió viral un TikTok de que Ricardo Quiñones le compró carros hasta a sus concejales. Entonces, pues, y sabe que también es dar el ejemplo, devolverle esa mística, esa pasión por trabajar al servicio del ciudadano, que hoy cualquier agente municipal se lo puede decir. Y tiene razón, yo le insisto, sí, por el parentesco con Álvaro Arzú, porque al final las personas pues también esperan un cambio. Entonces, Sí. la idea es que usted nos explique cómo va a generar cambio es realmente esa ese cambio energía de o si jóvenes. va a ser una continuidad. No, mire, realmente lo bueno va a continuar. Igual la gente buena va a continuar. ¿Qué sería lo bueno y lo malo para usted? Pues mire, yo lo bueno es eso que le decía, esa mística, esa entrega de valor, esa entrega de trabajo. Sebastián, que el 15 de enero, porque los alcaldes toman posesión el 15 de enero, fuera del tema de la mística de trabajo, del liderazgo y todo esto, ¿qué decisiones se toman al asumir la municipalidad? Hablemos de lo operativo, de lo concreto. Bueno, yo lo primero que haría realmente es el tema de la corrupción, es contratar esa auditoría externa y le explico por qué. Para empezar, yo no voy a jugar con mi futuro, me gustaría pensar que todavía soy joven. Realmente tampoco voy a jugar con el legado de mi abuelo. Y por último, yo no voy a jugar con el nombre de Guatemala. Entonces, de primero lo entradita lo que haríamos es el tema de la corrupción, contratar esa auditoría y realmente, como les decía, los funcionarios van a aprender a respetar la ley. Y funcionario que no la respete se va. Y si una auditoría forense, porque entiendo que eso va a ser, le dice que la corrupción comenzó antes de hace 6 años, hace 10. Pues, ¿qué quiere que yo le diga? O sea, me está diciendo que vaya a desenterrar a alguien y lo quiere que vayamos a desenterrar a mi abuelo No, ¿cómo va a cambiar eso? ¿Cómo va a transparentar? Se tope de bueno, que con la auditoría. Tuvo en el radar algún hecho de Mire, corrupción. yo como le digo, realmente mi abuelo cometió errores, ilegales nunca, familiares, personales, él no era una persona perfecta. ¿Cuáles son los errores que usted pone sobre la mesa que cometió su abuelo? No, En la realmente yo no administración, vine ¿verdad? aquí para hablar de errores familiares y personales. No, en la administración municipal. Bueno, como por ejemplo el tema del la- alcantarillado. El tema del alcantarillado es algo que no genera votos porque primero no se ve y segundo tenés que abrir calles, algo que va a generar tráfico. Entonces, el Álvaro Arzú del 82 estoy seguro que hubiera enfrentado esos problemas. Como las energías que yo tengo hoy, el entusiasmo. Aquí no estamos, mire, yo no voy a defender a muerte las cosas que no se hicieron bien, porque no es posible. Pero hay que reconocer de que Álvaro Arzú fue un excelente político, trascendental, el mejor político que ha tenido Guatemala en los últimos 40 años. Después de la auditoría que va a convocar, ¿cuál es el siguiente paso en la Transporte. municipalidad? Nadie aguanta ya el tráfico, realmente ya nadie lo aguanta, estamos pasando 4 horas diarias en total y es algo que hay que atacar inmediatamente y no es que lo vayamos a hacer uno por uno, sino que lo primero que voy a hacer es el tema de la corrupción, contratar esa auditoría, pero realmente los demás ejes se van a trabajar paralelamente, no se puede trabajar uno y dejar otro para después, ¿verdad? Y en ese sentido usted mencionó drenajes y en este momento estamos a la puerta del invierno y vemos cómo se inundan las calles. ¿Cuál sería la solución que usted propone? Bueno, su correspondiente red de alcantarillado, tenemos que darle mantenimiento o incluso cambiar. Hoy hay tantos problemas que influyen también el tráfico que viene del agua. Entonces tenemos que atacar eso y aunque no sea popular, lo vamos a hacer porque es necesario. El otro día me decía un político, es que eso no se puede hacer porque no es fácil. Pero entonces, ¿qué? Solo porque no es fácil no lo vamos a hacer. Bueno, y según lo que ustedes han estudiado, ¿cuánto tiempo le tomaría darle solución para evitar esas inundaciones? El tema del alcantarillado probablemente va a tomar los 4 años. Y tiene una estimación financiera cuando nos dice, bueno, hay que entrar el tema del transporte porque en efecto 2 horas de ida y 2 horas de vuelta no es vida para nadie, el alcantarillado también hay que renovarlo. De esos 3,000 millones que hay para la municipalidad para el próximo año, ¿cuánto se va a eso? ¿Cuánto más se va a necesitar? Bueno, nosotros estamos viendo que podemos generar
con la planta con la planta cerrada en el vertedero y también tenemos una propuesta en el agua que es una hidroeléctrica en el río Motagua para terminar de abastecer el agua que hace falta en la ciudad de Guatemala, pero también va a generar energía. Entonces estamos viendo y calculando que podemos generar mínimo 100 millones de quetzales al mes que también se van a dividir, porque obviamente esas empresas privadas tienen que asumir su parte y estamos calculando que serían entre 50 millones de quetzales también. ¿Y en cuánto tiempo creen ustedes durante su gestión que lograrían un cambio en la reducción de tráfico y cuánto costaría eso? Mire, el tema del tráfico es algo, hoy el 70% de la población usa el transporte público, eso significa que únicamente el 30% somos el tráfico. Si nosotros logramos mejorar el transporte público, llevar esos ejes a donde no hay ejes, y logramos que un 10% más de la población utilice el transporte público, estamos descongestionando el 33% de los vehículos. ¿Y cuánto tiempo toma eso? Bueno, probablemente van a tomar los 4 años. ¿Qué ejes trabajaría? El primer eje que yo trabajaría es la Roosevelt. Hoy el alcalde Quiñones tiene una propuesta que es desde la campaña pasada, el famoso areómetro, sí, ¿verdad? Eso es una aberración que lo quieran hacer en un eje plano. Usted va a Colombia y usan esos areómetros para, por ejemplo, sacar a gente de asentamientos, para temas de desniveles, para temas turistas, pero el BRT tiene más capacidad y cumple la misma función. Entonces, no entiendo por qué lo quisiera hacer ahí. No sé qué compromisos tendrá tal vez. Perdón, voy a sonar defensor de la UNI, pero quitarle 2 carriles a la Roosevelt para un BRT va a tener las 70,000, 80,000 personas circulando todos los días en la Roosevelt, recuerde, poco contentos. Quitaron, mire cómo funciona, por ejemplo, en la Aguilar Batres, ¿verdad? Funciona exageradamente bien. Y recuerde lo que le dije al principio, el 70% de la población son los que usan el transporte público. Yo creo que la prioridad está ahí. Ahora, si nosotros logramos que ese transporte público crezca más y un 10% más de la población lo use, estamos descongestionando el 33% de los vehículos que están circulando en las calles. Ahora, realmente las personas, es cierto, esta serie de proyectos que son grandes toman tiempo. Usted dice que sería durante los 4 años de gestión. Pero entonces, ¿qué cambios inmediatos percibiría el ciudadano de llegar a ser usted alcalde? Pues primero el alumbrado público, yo creo que eso cumple una función de seguridad inmensa. También una empresa privada se nos ha acercado que ya ha trabajado, por ejemplo, en Villanueva, pero es iluminación inteligente LED, que como les dije cumple esa función de seguridad porque además de solo tener el alumbrado, mejor alumbrado de lo que hay hoy, tiene cámaras de seguridad, videovigilancia que identifican placas de vehículos y rostros. Entonces, eso sería también algo inmediato que probablemente deberían los ciudadanos. ¿Qué va a pasar con la policía municipal que hoy está relegada a los mercados, a las instalaciones municipales? Porque en su visión, bueno, incorporan a la PNC, pero la PM se queda ahí, se va a ampliar. No, se queda ahí porque la PM se utiliza para cuidar instituciones municipales. No, ellos no pueden hacer un arresto, no pueden estar en la calle. Ellos cuidan institutos municipales, no es que... O sea, ellos se van a quedar ahí. ¿Y PMT? ¿Cuál es su visión de PMT? Pues PMT, tristemente, hoy vemos cómo se ha ido decayendo la imagen de la PMT. Algo que realmente yo lo usaba para comparar un PNC con un PMT. Un PMT está bien equipado, la PM tiene buen armamento, tienen buena comunicación, tienen transporte. La PMT necesita esa figura, ese liderazgo, ese alcalde, porque mire, los agentes municipales son gente extraordinaria, se levantan todos los días a poner el pecho para que la ciudad funcione lo mejor que pueda. Pero eso no es fácil sin el apoyo de un alcalde que se encierra en sus 4 paredes, que no da la cara, que se tiene que quitar el tacuche y tiene que ponerse las botas y salir a trabajar al lado de ellos. Esa es la verdad. A ellos les hace falta esa figura de líder, que es lo que yo pretendo hacer, devolverles esa mística, trabajar hombro a hombro con ellos. ¿Qué haría en el tema de los mercados, por ejemplo? El mercado, hoy vemos tantos problemas que tienen los mercados. El tema de la seguridad es algo que realmente los tiene pues muy nerviosos a todos los vecinos que trabajan y circulan en los mercados. Pero mire, en el tema de los mercados nosotros tenemos una idea que cumple también una función de salud. Farmacias municipales que mínimo van a vender a costo, y es algo de los compromisos que yo asumí de las propuestas de presidencia.
nosotros encontramos el camino para que esas farmacias municipales, que nosotros vamos a ir a comprar los mejores 100 medicamentos de mejor calidad directamente con los laboratorios, porque hoy las farmacéuticas generan hasta un 400% de margen, lucran con la salud de los guatemaltecos. Y entonces, si nosotros ponemos esas farmacias municipales dentro de los mercados, dentro de las minimunis y nuestra nueva red de mercados, vamos a no solo obligar a las demás farmacias a vender a mitad de precio, porque las van a poner a competir, sino obviamente la gente va a preferir ir a comprar al mercado. Tenemos que interrumpir ya, pero le vamos a pedir cuáles serían las 5 acciones de llegar a ser alcalde de la ciudad de Guatemala. Queda un minuto para terminar. Bueno, así que... la primera acción, obviamente, como les dije, sería el atacar la corrupción. El tema de la auditoría externa es lo primero que yo haría. Y como les dije, no es que tenga el orden, porque los demás problemas se van a atacar paralelamente. Entonces, pues por ahí va el plan, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias a Sebastián Arzú, candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala por el partido Podemos. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Otto. Recordarle a la audiencia que concluimos ya con los candidatos a alcaldes, que el alcalde Quiñones declinó a la participación, argumentando que tenía una reunión hoy a las 10 de la noche. Así que bueno, reiniciamos la otra semana ya con candidatos presidenciales. Así es, Otto, así que esperamos, están invitados para mantener la sintonía, no solamente de este canal, sino también de nuestras diferentes plataformas. Buenas noches, que descansen.